y vamos a tener una palabra de oración y entonces comenzamos, ¿no? Vamos a orar. Querido Dios, te damos la gloria y la honra solamente a ti hoy y te pedimos, Padre, que te encargues de este tiempo, que por tu Espíritu, Señor, nos instruyas acerca de los asuntos que son importantes en la declaración que hacemos del credo y que ahora, Señor, que hablaremos de estas cosas que están escritas en tu palabra y que nuestra mente finita no puede entender, podamos por fe aceptar y creer aquellas cosas que están escritas en tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque nos das la convicción de tu presencia, porque nos has dado este día, este buen día con buen clima, y has permitido, Señor, que desde muy temprano estemos en actitud de alabanza a tu nombre. Quédate con nosotros, con los hermanos que vienen de camino, que lleguen sin problema, que lleguen bien. Aquellos que han querido venir y no han podido por alguna causa, bendice sus vidas. Sigue estando con el resto de nuestra iglesia y concédenos el favor de tu presencia hoy, aquí, en este lugar, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues vamos entonces a continuar con la clase. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de la última frase que tiene que ver con la segunda venida de Cristo? Bueno, no la última, pero la frase que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Y quedamos de que íbamos a dividir en dos esta gran declaración. Y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. La dividimos en dos. El de vendrá, que su segunda venida, desde allí vendrá. Esa es la primera parte que vimos. La verdad es que muy rápido la semana pasada, muy rápido, y hoy vamos a hablar muy rápido también, de una manera bastante corta, acerca del juicio final. Tengo que hacer una aclaración que esta no es una clase de escatología. Hay muchísimos temas, mucha información que se nos antoja, ¿verdad? Pero pues esto sería una clase muy particularmente de escatología, pero más bien lo que estamos haciendo es haciendo un repaso de las verdades del credo de los apóstoles. Así es que vamos a tocar algunas cosas, pocas cosas que tienen que ver con el juicio final y sobre ello meditar un poco. He tenido que seleccionar algunos 2, 3 asuntos del juicio, muy particularmente con el énfasis del credo de que va a descender a juzgar a vivos y a muertos. Entonces vamos a más enfocarnos en el propósito de la segunda o del juicio final, más en ese ámbito. En medio de todos esos temas, hay otros temas como el estado intermedio, como la batalla del Armagedón, como el reino eterno del Señor, el adormecimiento o no del alma. En fin, hay una gran cantidad de temas, ¿no?, que no vamos a tocar en esta clase, no por lo menos ahora. Podemos tocarla en otro momento con una clase muy específica, pero no es la intención de la clase. Y sin embargo vamos a tocar un pasaje de la Biblia con algún detalle que sí tiene que ver con ciertos acontecimientos finales del tiempo de nuestra era. Así que pues vamos a comenzar y no sin antes repetir el credo. Ya no por partes, pero juntos. Ya hicimos un primer ejercicio en la mañana, ¿no? Algunos los que vinieron a las 9 lo repitieron ahí. Los que vinieron a las 12 ahí, los que vinieron a los 2, pues ya llevan 2 repeticiones, ¿no? Pero ahora se echarán la tercera. Pero siempre saben ustedes que la repetición es pedagógica, entonces repetir muchas veces algo ayuda mucho en el aprendizaje, ¿no? Sobre todo nuestras mentes que necesitan eso, ¿no? Así es que vamos a repetir el credo, ¿no? Entonces el credo dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Muy bien, excelente, maravilloso.
Ya cuando vayamos avanzando en los meses, vamos a repetir el credo de memoria, los 10 mandamientos de memoria y los libros de la Biblia de memoria, y vamos a cerrar ese círculo maravilloso, a ver qué tal nos va. Pero al paso del tiempo, yo creo que hasta mediados del año que entra tenemos que ser capaces de hacer esto, ¿no? Bueno, ahorita el credo. Vamos al tema, ¿no? Vamos al tema de el juicio final. ¿Se acuerdan que la semana pasada, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, el primer punto o uno de los primeros puntos eran su lugar en la teología, ¿no? Que ubicábamos dónde está ubicada la segunda venida en todo el espectro de la teología sistemática y dogmática, donde lo colocábamos. Es un tema de la eclesiología, de la soteriología, de la cristología, ¿dónde está, no? Y ubicábamos que estaba en el ámbito de la escatología, ¿se acuerdan, no? Y hablábamos de la escatología en dos grandes vertientes, la escatología general y la escatología particular o no individual. Esa escatología general y particular, individual, hablábamos de esas dos. Ustedes recordarán que cuando hablábamos o dijimos acerca de la escatología general, estábamos hablando de cuando todo termine, ¿no? Cuando el universo se acabe, cuando Cristo venga por segunda vez. La venida de Cristo la debíamos o la debimos haber ubicado, y ahí la ubicamos en la escatología general, porque es el final de los tiempos. El acontecimiento más importante del final de los tiempos no es que todo se acabe, sino que Cristo viene. Ese es el tema. Hicimos mucho énfasis en eso, de la segunda venida de Cristo. Y la escatología individual tiene que ver con qué pasa cuando yo muero, cuando yo ya no existo, ¿no? En esta escatología particular, individual, ¿qué pasa cuando me muero? ¿Me voy al cielo? ¿Me quedo en el purgatorio? ¿Qué sucede? ¿Mi alma duerme? ¿Qué pasa? Esos temas están ahí, no los vamos a tratar como dije hace un momento, pero están ahí ubicados. Cuando hablamos entonces del juicio, ¿no? Estamos hablando de escatología general. ¿Dónde cabe? ¿En qué parte de la teología está la escatología, el juicio final? Tenemos que hablar justamente de la escatología general. Pero cuidado. ¿Qué pasa cuando hablamos acerca de los juicios de Dios sobre la humanidad? Que ha habido juicios a lo largo del tiempo. Uno de los juicios que ha habido a lo largo del tiempo, por ejemplo, es cuando se destruye Sodoma y Gomorra, ¿no? Es decir, ahí hay un juicio de parte de Dios. El Señor ha establecido a lo largo de la historia bíblica, de la historia de la humanidad, diferentes actos de juicio contra la misma humanidad, a veces de aniquilación o a veces no de aniquilación, pero sí de llamada de atención. Un juicio aniquilatorio, por ejemplo, fue la destrucción de la tierra en la época de Noé, ¿no? Vámonos. Todos se mueren, salvo los que iban a entrar en el arca, ¿no? Sodoma y Gomorra tiene una condición de juicio. Ambas cosas, o todas las cosas que tienen que ver con juicios históricos, tienen algo en común. El Señor está disgustado con la tierra, está disgustado con el pecado del hombre, que se ha desbordado, y entonces hay un juicio, hay algo que está pasando. Muy curiosamente, los escatólogos más reconocidos, por ejemplo, hablaban de que la pandemia esta que acabamos de vivir hace un año o dos años, ¿no? Era un algo así como un juicio contra la humanidad porque tuvo tintes pandémicos, ¿no? Ya no estábamos hablando de una zona nada más, sino el mundo entero padeció este asunto y hubieron millones de muertos, ¿no? Muertos los contados y los no contados, ¿no? Parece que entonces, desde el punto de vista de la escatología o del juicio más bien, ha habido diferentes momentos. Percibidos por nosotros o no, el Señor ha ejercido de alguna manera juicio sobre la tierra. Y no solamente juicios así, que son de aniquilación o de llamada de atención, también el Señor ha establecido juicios, digamos en menor escala, cuando a algunos no los ha considerado como salvos y ya hay juicios sobre ellos, y otros son considerados salvos y ya hay una promesa ahora de una bienaventurada vida eterna con el Señor. Ya está establecido el juicio, ya está el decreto, ya está dado, ya está el anuncio. Entonces estamos hablando de este tipo de juicios temporales, este tipo de juicios que están en nuestro
en nuestro tiempo. Pero el credo más se asoma al tema de la escatología general en el juicio final. Y es muy importante que nosotros notemos que el término juicio final está así, tiene las dos palabras, juicio y final, ¿no? Es decir, el final nos debe de llamar la atención, es decir, tiene que decirnos algo cuando hablamos de la palabra final combinada con la expresión juicio, ¿no es cierto? Juicio final, obviamente nos avienta nuestra mente hasta el final, ya no de nuestra existencia, pero al final de todos los tiempos, al final de toda la historia de la humanidad. Pero tenemos entonces que empezar y partir de este asunto. Hay algunas objeciones que tienen que ver con el juicio final, porque algunos pensadores dicen que no es necesario más el juicio final. Es decir, hoy día nosotros sabemos que el salvo ya tiene su destino, ¿no es cierto? Ya hay un decreto de salvación y de vida eterna. ¿Ya está? ¿Para qué se tiene que haber un juicio final si el destino del creyente es su presencia con el Señor Jesucristo por siempre? Ya está el decreto. Por otro lado, también dicen que el impío ya también se ejerció juicio sobre él. El impío va al infierno. Ya está. No necesitamos esperar hasta el final de los tiempos sentado este Dios en el trono, ¿no? Para que nos diga, ustedes se van al cielo, ustedes se van al infierno. No necesitamos eso. Son las objeciones que tienen que ver con el final juicio, con el juicio final. De hecho, hay otras agrupaciones no evangélicas que hablan de un juicio investigativo. Es decir, los testigos de Jehová, por ejemplo, tienen este concepto del juicio investigativo. ¿Qué significa? Que es los adventistas. Y testigos de Jehová también. Pero los adventistas también tienen este juicio investigativo en donde ellos dicen, ¿verdad? Van a estar todos ya ahí, ¿verdad? Después de la existencia de la humanidad. Y entonces el Señor va a determinar en ese momento, en base al libro de la vida, a ver qué hiciste. Vamos a ver, ¿no? Entonces va a ser una especie de indagatoria, ¿no? En donde va a averiguar cuál fue la conducta de cada uno, cómo fue su fe, cómo fue su religión, cómo fue su vida, y en ese momento Él determinará, pero hasta ese momento tú te salvas, tú te pierdes, ¿no? El juicio investigativo de algunas sectas. Esto, por cierto, está equivocado, no tenemos que creer esto. Esto es muy importante porque yo he escuchado a algunos creyentes que yo les pregunto, si te mueres hoy, ¿te vas al cielo con el Señor? Yo he recibido muchas respuestas. Esta pregunta no es una pregunta que sale de mi inteligencia, que no es mucha, pero más bien es de un sistema de evangelización que es evangelismo explosivo. Y este evangelismo, James Kennedy, que escribe esto, ¿verdad? Hace esa pregunta. Parte de ahí. Si te mueres hoy, ¿te irías al cielo? ¿No? Esa es la pregunta que hace este método de evangelismo. Muy interesante. Y algunas personas dicen, eso lo voy a saber hasta que esté en la presencia de Dios. Cuando esté con el Señor, sabré si Él me manda al cielo, a su presencia, o me manda al infierno. Pero en vida nadie lo puede saber. Imagínense nada más, ¿no? Esto inclina la balanza hacia el juicio investigativo. No vamos a saber si somos salvos hasta el punto en que lleguemos al cielo, y entonces el Señor en el gran tribunal va a analizar nuestra vida, ver el libro de la vida de cada uno, y en ese momento hará una determinación final. Infierno, cielo, ¿no? Y entonces tomará una decisión. Esto no es así. Eso no es así. Todos nosotros que vivimos ahora y que somos conscientes de nuestra salvación, que hemos sido llamados por el Señor, por eso hablamos de la seguridad de la salvación, tenemos que estar seguros que tenemos vida eterna ahora ya en Cristo. Y estamos hablando de que cuando muramos, no hay duda, moriremos y nos iremos directamente a la presencia del Señor. Ciertamente, ahorita vamos a hablar de eso, habrá un juicio final para vivos y muertos, pero el destino ya está marcado. Ese juicio no será investigativo, ese juicio no será para decidir si alguien se va al cielo y al infierno, sino ese juicio tiene propósitos distintos que son justo los que vamos a ver en esta tarde. Así que vamos en ese camino. Por eso es entonces juicio final, ¿no? Tenemos que estar seguros de que al final del tiempo habrá un juicio final para todos. Pero no nos preocupemos. Si ustedes son salvos,
si el Señor ya les ha dado la convicción de la salvación, no hay duda, vamos a ir a la presencia del Señor y en el día del juicio final, la única posibilidad para nosotros es que nos va a decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra, ¿verdad? Al gozo de tu Señor y nos va a dar entrada maravillosa a su reino. Pero vamos a ver cuál es el propósito entonces del juicio. Si ya está determinado el camino hoy para los justos y los impíos, ¿verdad? ¿Qué propósito tiene un juicio? ¿Cuál es el propósito del juicio? Vamos a ir a la Escritura y vamos a revisar algo que tiene que ver con esto. Vamos a Mateo 25 y vamos a percibir algunas cosas que tienen que ver con el tiempo del juicio, cuándo sucederá y lo que sucederá. Me parece que no hay un pasaje tan completo para hablarnos de este tema que este de Mateo 25 a partir del versículo 31, ¿no? Incluso desde antes, pero vamos desde el 31. Vámonos desde el 31. Voy a ir leyendo y vamos a ir más o menos deshebrando un poco, ¿no? El texto sin una meditación profunda del pasaje que requiere de mucha información, pero lo que necesario para nuestra clase. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dice el texto, ¿no? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús, ¿no? Yo no quiero dar nada por sentado, ¿eh? Vamos afirmando las cosas. Además, en nuestra Biblia está con mayúscula tanto hijo como hombre, ¿no? Es uno de los nombres de Cristo. Cuando el Hijo del Hombre venga en gloria, estamos hablando que afirma la segunda venida. Pero el adverbio cuando, ¿no? La expresión cuando está hablando de una temporalidad, ¿cierto? Cuando Él venga, en el momento que Él venga. Es decir, que esto sucederá hasta que Él venga. Y nosotros sabemos que Él viene al final de los tiempos. Bueno, pues cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, ¿no? Estamos hablando de que Cristo estará sentado para reinar. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de sus cabritos. Solamente quiero mencionar esto, que quienes van a estar compareciendo ante el tribunal será o está conformado ese universo de todas las naciones, ¿no? De todos los tiempos. Es decir, todo mundo compareceremos ante el tribunal de Cristo. No hay quien no comparezca. No hay quien no esté delante de Él. Nadie se va a librar de eso, ¿no? Pero aquí empieza a hablar un poco acerca de los destinos de cada quien, ¿no? Miren cómo lo hace el Señor. Dice, todos los santos ángeles con Él estará, 32, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas y los cabritos. Ya empieza a haber un asunto metafórico, ¿no? De ovejas y cabritos. Hemos de entender que ovejas son aquellos que oyen su voz y le siguen, ¿no? Cabritos son los rebeldes, los impíos. Muy bien. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. No tiene nada que ver con que si la derecha es más importante que la izquierda, ¿eh? Para que no los zurdos no sufran por eso, ¿no? No. Bueno, Marcos tiene que... Ya te habías desbandado. Nada que ver, ¿no? Bueno, pero lo que es importante es que va a separar, ¿no? De un lado unos, del otro lado otros. La Biblia aquí nos dice las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda. Entonces el rey, y quiero que noten entonces el cambio que hay de nombres, ¿no? El Hijo del Hombre, y luego ahora se dirige al rey, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace un rey? El rey hace juicio, el rey establece decretos. El rey dirá a los de su derecha son sus ovejas. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, ¿no? Les está dando una recompensa, algo que heredaron,
y que fue preparado para ellos, no durante su vida terrenal, no por su conducta, sino por decreto eterno. ¿Lo perciben en el texto? Sí, ¿no? Está bastante claro. No tiene que ver con conducta, es decir, el juicio por investigativo cae aquí. No tiene que ver con lo que hicimos o dejamos de hacer, sino con un decreto eterno de la predestinación. Es decir, es lo que Dios hizo antes de que nosotros existiéramos. Y está diciendo el Señor Jesucristo, ¿no? Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El Señor preparó su reino para nosotros, no en nuestra temporalidad, pero antes de que el mundo fuese. ¿No? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, te sustentamos o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces va a dirigirse a los de la izquierda. Entonces los de la derecha fueron elegidos antes de la fundación del mundo y van a entrar al reino. Pero entonces ahora va con los de la izquierda. Entonces dirá también a los de la izquierda, ¿qué les va a decir? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si podemos nosotros contrastar el versículo 34 con el versículo 41, podemos notar algunas cosas. Lo que podemos notar es que el rey es el que está hablando. Lo que podemos notar también es que unos están de un lado y otros del otro, pero también estos del versículo 34 son los benditos de su Padre, que han sido su destino seleccionado desde antes de la fundación del mundo, mientras que los que están en el versículo 42 son los malditos. También podemos entender por el 34 que los que están a la derecha van a heredar un reino que está preparado para ellos, mientras que los que están a la izquierda, ¿verdad?, van al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Va a resumir el Señor en el versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora, como decíamos hace un momento, si ya el destino está marcado, si ya el destino está establecido, ¿no? ¿Para qué un juicio final? Pero quiero que piensen que este pasaje, el Señor Jesucristo en este texto está hablando de lo que va a suceder al final, de lo que va a pasar al final. Ciertamente ya hay un decreto, pero estas cosas van a suceder al final. Nos queda claro que el Señor va a venir a juzgar a vivos y a muertos que ya tienen un destino definido, ya tienen un destino marcado. Los injustos al castigo eterno, los justos a la vida eterna. Los defensores de la aniquilación, ¿verdad?, no podrían explicar el versículo 46, porque el versículo 46 habla de eternidad para los dos, tanto para el injusto como para el justo. Estamos hablando que tanto el creyente como el no creyente tendrán vida eterna. El problema no es ese, sino dónde la van a pasar. Y el versículo 46 claramente dice que estos injustos, los de la izquierda, están en el castigo eterno. Y los justos, la vida eterna, haciendo un contraste entre ambas situaciones. El juicio está dado, el juicio está hecho. Entonces llegamos al punto. Entonces, ¿para qué un juicio final? El credo dice que el Señor vendrá al fin del mundo a juzgar a vivos y a muertos. En ese entendido tenemos que hablar acerca de que el que ha muerto ya está en la presencia del Señor o está justamente en el lloro y crujir de dientes, ya está penando. Falta un poco el juicio, pero
ya hay un destino marcado. ¿Y los que quedamos vivos? Aquí hay un problema muy serio, porque no es lo mismo una declaración de fe que una posesión de fe. ¿No es cierto? Es decir, no es lo mismo que yo declare una fe a que posea esa fe. ¿Cuántas personas en la humanidad no pueden decir soy cristiano sin serlo? Esa es una declaración de fe. Incluso, amados hermanos, de todos los que estamos aquí, habremos unas 20 y tantas personas, ¿verdad? Ninguno de ustedes ni yo podemos tener certeza, ni yo de ustedes, ni ustedes de mí, y no, de ninguno de los demás. De nuestra familia más cercana tenemos sospechas, pero ninguno de nosotros puede afirmar que el que está sentado a nuestro lado es verdaderamente salvo. Ahora todos vamos a decir, no, ¿cómo cree, pastor? Yo sí, por supuesto, claro. Pero con cierta duda pudiésemos decir, y mi esposo también. Podemos afirmarlo porque les amamos, pero seguros, solamente esa persona y Dios. Y como dije en algún momento, del único que estoy seguro de que es salvo es de mí, y de ustedes yo sospecho. De mi esposa sospecho, mucho. De mis hijos también. Pero del único que puedo estar seguro es de mí. ¿No es cierto? Mi esposa tiene que decir lo mismo. De la única que estoy segura que es salva soy yo. Y de mí sospecha. Porque mi puesto, mi cargo, mi trabajo no significa salvación. Solamente significa una tarea, un cargo. Ni de los ancianos, ni de los diáconos, ni de nadie, ni de los que tienen o son fundadores de una iglesia. No hay manera. De tal manera que el juicio, ¿verdad? Vivos y muertos es muy importante. Porque cuando el Señor Jesús venga, habrá quien haya muerto y ya se sabe perfectamente bien el destino, pero habrá quienes queden vivos. Muchas personas estarán vivas. Cuando se acabe el tiempo, cuando Jesucristo venga, habrá gente viva en la tierra. Habrá vivos y millones, millones. No está esperando el Señor que se muera la mayoría. No. Millones de personas. El Señor puede venir ahora mismo, puede venir mañana mismo, nadie sabe. ¿No? Hemos afirmado que nadie sabe. Hablamos del Cronos y del Kairos la semana pasada. No tenemos idea ni de la extensión ni de la ocasión del tiempo cuando Cristo venga. Pero si Cristo viniera ahorita, el juicio tiene sentido. ¿No es cierto? Ahora tiene sentido. Porque si el Señor estuviera aquí sentado en su trono y nos viera a nosotros, imagínense la escena. Tú sí, tú no, tú sí, tú no. ¿Cómo sería? ¿De veras? Pues si yo pensé que sí. Es decir, nos llevaríamos sorpresas. Pero no vamos a luchar con eso, ni tampoco vamos a buscar quién es salvo y quién no. Vamos a dar por sentado que todos lo somos. Pero el juicio tiene sentido. Así que cuando el Señor Jesús venga, será el punto determinante del juicio final. La Biblia habla del día del juicio. Romanos, el apóstol Pablo a los romanos habla del día de la ira. Estamos hablando entonces de la ira, del juicio de los últimos tiempos, de ese día en donde Dios ejercerá su juicio. Cuando estamos hablando del día del juicio, algunos piensan que ese día es de 1000 años y de allá el famoso milenio que sostienen algunos de las doctrinas mileniales. Pero nosotros creemos que en el día que el Señor venga, el maravilloso día que Él venga, ese día que no tenemos por qué temerle al tema de las 24 horas, será el juicio. Dios no necesita horas enteras para evaluar archivos, ¿no? Expedientes. Va a decir, todavía no llego a él, tengo que terminar con este de acá. Es decir, el Señor no está sujeto a eso. Pues es todopoderoso, omnisciente y omnipresente, ¿no? Él discierne la existencia de cada uno de nosotros. De la manera que el juicio final será decretivo desde el punto de vista de que no habrá una cosa tal como, ¿no?, un tiempo muy largo en donde el Señor esperen a ver, los mexicanos van al final. No, de ninguna manera. El Señor de un plumazo, ¿verdad?, hará este acto de juicio. Es como la guerra del Armagedón, de lo que hemos platicado. No habrá lucha cuerpo a cuerpo. El día que el Señor venga, ya derrotó a Satanás y se acabó la historia, no hay que gana Satanás, que ganamos el pueblo de Dios. Pero así será el juicio. Entonces va a venir Cristo, pero estarán los vivos y los muertos. Mi oración constante al Señor es que yo quiero ser juzgado por Dios, no cuando esté muerto, sino vivo, porque implicaría que Cristo viene mientras que yo estoy vivo. Sería lindo verle, ¿no?
sería, no, bueno, lindo se queda corto, sería espectacular, maravilloso, grandioso, fenomenal ver a Cristo. Para el impío será el día del horror, ¿no? Porque no habrá otra oportunidad. Bajo este principio de que Él va a venir a juzgar a vivos y a muertos, tiene que implicado o es necesario que los muertos resuciten. Entonces, el juicio lo colocamos posterior a la resurrección. Es absolutamente necesario que los muertos resuciten. Ahora, ¿resucitarán los injustos? Sí. Sí. ¿Resucitarán los justos? Sí. Primero los que han creído en Cristo resucitarán, pero también habrá resurrección de los no justos. Claro, ellos tendrían que levantarse de sus tumbas, no para tener una bienaventurada vida eterna, sino para escuchar el decreto de Dios del castigo eterno. Entonces, cuando todos estemos, no sé cómo será eso, es suprarracional, desde luego, no hay manera de entenderlo, no entra en nuestra mente finita, pero cuando eso suceda, entonces estará el Señor sentado en su trono. Imagínense la escena. La escena la pinta Isaías, Ezequiel y Juan en Apocalipsis, ¿no? Ahora en la escuela dominical, aquí los domingos, se ha hablado o se está hablando de la visión de Isaías, ¿no? Que el Señor vio al que está sentado, sus faldas llenaban el templo, ¿no? Y los querubines, serafines decían, santo, 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 Señor de los ejércitos, la tierra está llena de tu gloria. Es decir, que estamos hablando de una visión maravillosa. Y entonces, en esa visión que está repetida en Ezequiel y que también la tiene el apóstol Juan más adelante en el Apocalipsis, imagínense la escena. Toda la humanidad completa, desde Adán hasta el último que nació el día que el Señor Jesús venga, toda la humanidad. ¿Cuántos miles de millones estarán ahí? La escena que a mí me gusta imaginarme es a toda esa humanidad, y entonces se aplica lo que Pablo dijo a los filipenses: toda rodilla se doblará, los que están en el cielo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, y toda rodilla se inclinará, y todos confesarán que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Una imagen maravillosa. Imagínense entonces al Señor sentado. ¿Para qué lo hace? Entonces, sus propósitos. Primera cosa. El primer propósito del juicio final. ¿Sí se entiende? Que la gloria del Señor sea manifestada. Es que le voy a echar la culpa al y no a mi letra, pero es esto. Que la gloria del Señor sea manifestada. ¿Es importante eso? Sí que lo es. Sí que lo es. ¿Se acuerdan ustedes que el Catecismo Menor dice en la primera pregunta que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre? Nosotros recordamos, por lo que nos cuenta Pablo en los Romanos capítulo 11, que de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Nosotros sabemos que todo lo hizo el Señor, ¿verdad?, para su propia gloria, para su propia gloria. Todas las cosas son para su gloria. La manifestación más grande de la gloria del Señor será en el juicio final. Es decir, que en el momento del juicio, en el momento que tenga toda la humanidad allí, en el momento que la humanidad completa, desde Adán hasta el último que nació antes de que Cristo viniese, estén ahí, delante del trono de su gracia, algunos a la derecha y otros a la izquierda, recuerden eso. Pero cuando todos estén ahí, se va a manifestar su gloria. Entonces, uno de los propósitos es para que el nombre del Señor sea glorificado, Él muestre su gran poder. El que está sentado, el que reina por los siglos de los siglos, va a estar allí y no habrá nadie, absolutamente nadie, que no le reconozca como el soberano. Es una cosa maravillosa. Ya no habrá nadie, absolutamente. Incluso el impío y Satanás mismos, como dice Pablo a los filipenses, van a reconocer y confesar que Jesucristo es el Señor. Va a decir, eres el Señor. No hay manera de que sea de forma distinta. Mientras que Cristo no venga, hay gente que va a decir, Cristo no es Dios.
¿No es cierto? Mientras que estemos vivos habrá antagónicos del evangelio, habrá gente que niegue la divinidad de Cristo, que niegue a Dios, y como dice el Salmo, ¿no? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El corazón del impío va a estar en rebeldía hasta que venga el juicio final y no van a reconocer a Dios, no van a glorificar su nombre, no lo van a exaltar. Así que dicen los teólogos de la escatología que el propósito sublime del juicio final no es que el Señor pueda regodearse de su poder y castigar a unos y salvar a otros, sino hacer manifiesta su gloria. Eso es maravilloso. Imagínense. Ahora, nosotros los creyentes, cuando veamos al Señor sentado en el trono, yo no sé si han pensado eso a mí. Yo tengo una imaginación muy loca, ¿no? Pero a mí me gusta imaginar, es una especulación santa, le llamo yo para no caer en errores. Pero lo veré al Señor y yo diré, ¡qué maravilloso! O sea, mis palabras se quedarán cortas. Oye, pastor, cortas. Y habrá muchos que en ese momento se arrepientan, ¿no? No, ya no. Se acabó. Se acabó. Una vez que la cosa termina, no hay otra oportunidad. Se acabó. Ahora pueden decir, ¿cómo no creí? Pero se acabó. Se acabó. No hay una segunda oportunidad. Eso justamente lo creen los del juicio investigativo. Y también algunas otras sectas creen que hay una segunda oportunidad. Los católicos romanos hablan del purgatorio. ¿Ustedes se acuerdan que en el siglo XVI, en la época de la Reforma Protestante, Martín Lutero luchó contra las indulgencias? Porque estaban recogiendo, ¿no?, los sacerdotes. Apenas caiga la moneda en el recipiente y el alma sale del purgatorio, ¿no? O sea, había la posibilidad de redimir las almas en pena. No, ya no. Martín Lutero luchó contra eso, ¿no? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Vámonos, está en Hebreos. Pues no hay segunda oportunidad. Vendrá ese día del juicio maravilloso y el Señor entonces se va a manifestar en su gloria, ¿no? Quizá se hará verdad lo que dice el Salmo, no recuerdo ahora el Salmo, tengo que acordarme de esto, pero el Salmo dice del Señor, mucho te has engrandecido, ¿no? Mucho te has engrandecido y el Señor estará contemplando y va a mostrar su gloria y su poder. Entonces, el primer propósito del juicio no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él, para que su gloria sea manifestada. Y se va a manifestar. Y todo mundo lo va a ver como Dios y todos confesarán que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. El segundo propósito, que está dividido en dos, a ver si este está más claro, ¿no? Conocer el grado de recompensa. Entonces no tiene que ver con que si es infierno o es el cielo, sino el grado de recompensa o el grado del castigo. Ahí debía haber puesto, añádanle por favor sus notas de castigo. De recompensa o de castigo. Ciertamente tenemos que hablar de grados, tenemos que hablar de ciertas recompensas. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, les habla acerca de que el Señor va a pasar por fuego las obras de cada uno. Y algunas obras van a ser como de heno y hojarasca. O sea, gracias, Susi. Gracias. Heno y hojarasca. El heno y la hojarasca se quema. Pones un cerillo. Ya está, ¿no? Se va a quemar. Algunas serán de madera, que tarda un poquito. Algunas de piedras preciosas, ¿no? Los metales que hay que meterlos a un horno para que se fundan. Y lo que normalmente pasa es que cambian de propiedad y no sé qué, pero no se consumen tan fácilmente. Entonces nuestras obras serán pasadas por fuego. No estamos hablando de si vamos al cielo o vamos al infierno, sino el grado de la recompensa. Sino en qué consistirá nuestra recompensa. Tenemos que tener mucho cuidado aquí con especular al respecto de las coronas. Hay algunas personas que dicen, por ejemplo, que cada conducta nuestra, porque estamos haciendo tesoros en el cielo, ¿no es cierto? Que cada conducta nuestra le pone una piedrita, ¿verdad?, a nuestra corona. Y entonces como que vamos contando piedritas. Pero eso es una cosa equivocada. Cuando estamos hablando de una corona, estamos hablando particularmente de la corona de vida con diferentes acepciones.
Estamos, por ejemplo, la Biblia habla de la corona de vida, de la corona de justicia, habla de las coronas, pero cuando hablamos de la corona, estamos hablando de una sola con diferentes acepciones, con diferentes maneras de referirnos a ella. Pero la corona de vida es la más importante, es la central. La corona de vida no es otra cosa que la promesa de la vida eterna. La corona de vida no es otra cosa que la promesa de la vida eterna. Alguien que busque Santiago 1:12, por favor. Y que lo lea. Ay, qué bueno. ¿Qué dice? 1:12. ¿Alguien que la lea? Sí, bienaventurado. Muy bien. Dice que recibe la corona de vida el que Dios ha prometido a los que le aman, ¿cierto? Ahí habla de la corona de vida. ¿Cuál es la corona de vida? La corona de vida es ser coronados con la vida eterna. La vida eterna es esa corona. No estemos, amados hermanos, esperando, por favor, no estemos esperando que llegando al cielo, aun y cuando nosotros hemos sido definidos con el triple oficio y somos también reyes y sacerdotes, no estemos esperando que cuando lleguemos al cielo el Señor nos ponga en un tronito y nos ponga una coronita. La única visión bíblica que hay de alguien con corona en el cielo son los 24 ancianos que están allí alrededor del Señor. La visión del Apocalipsis, cuando Juan habla de la visión, dice que el Señor está sentado, uno que está sentado en el trono, a su lado un cordero como inmolado. Acuérdense que el mensaje está encriptado porque es Apocalipsis, es un mensaje que Juan tiene que mandar a las iglesias y que el imperio no se entere, y entonces es un lenguaje que solamente entienden los cristianos, en fin, ¿no? Uno que está sentado, la gente sabía que era Dios. Uno como inmolado, pues era Jesucristo, ¿no? El mar de cristal, qué sé yo. Pero habla de 24 ancianos. 12 de un lado, 12 del otro. Estos 24 ancianos representan la iglesia de todos los tiempos. Los primeros 12, no puedo decir de izquierda o de derecha, pero los primeros 12 son las 12 tribus de Israel, que representan la iglesia en el Antiguo Testamento, y los 12 otros representan los 12 apóstoles, que son la universalidad de la iglesia en el Nuevo Testamento. Todos en un conjunto, es la iglesia completa, representada en aquellos 24. Son los únicos que tienen corona, pero ¿qué creen que hicieron? Se la dieron a él. Se la quitaron y la pusieron delante del rey. Quitaron sus coronas, y la pusieron delante del rey. Así que entonces nadie está coronado. El único coronado, ¿no?, es Cristo Jesús. Hay un himno precioso que nosotros cantamos que es coronada al rey, coronadle, ¿no? Estamos hablando de esa corona que solamente tiene el Señor cuando hablamos de realeza, ¿no? Pero cuando hablamos de la corona de vida, entonces no esperamos que tengamos una corona, sino lo que estamos esperando es la promesa de la vida eterna. Seremos coronados con la vida eterna. La recompensa que nosotros tenemos no tiene que ver con piedras preciosas en las puntas de la corona, sino que tiene que ver con la promesa de una permanencia eterna con Dios, ¿no? Eso dice Santiago. Así que para los justos, un propósito del juicio es que conozcan el grado de recompensa. Los justos van a ser declarados o van a tener la corona de vida. Y según sus obras va a ser pasado como por fuego. La obra de ustedes, la mía, va a ser pasada por fuego. Se va a consumir rápido o no, pero no es para quitarnos de ahí o meternos ahí, sino para determinar el grado de recompensa para nosotros. Y ya no tiene que ver la corona de vida ahí está, sino para ver cómo vamos a estar nosotros en la eternidad con el Señor. Ahí sí que hay grados. Ahí sí que hay grados, ¿no? ¿Cómo será? No lo sé. Yo bromeo mucho con el tema de la morada celestial, pero estoy completamente seguro por el contexto bíblico de que tendremos moradas distintas. Habrá quienes estén de verdad, usemos esta analogía de nuestro tiempo, que estén viviendo en una colonia maravillosa, ¿no?, de allá en el cielo, y habrá otros que a lo mejor un jacalito espiritual, pero al fin ya junto al Señor, ¿no? No lo sé. Bromeo con eso porque hay grados de recompensa en este sentido por aquellas obras que nosotros hicimos. Pero lo que dice José Grau, que es un escatólogo muy importante, ¿verdad? Dice, en realidad sí nos debe de importar
pero lo que nos debe de dar seguridad es que todos, independientemente de nuestra morada celestial, estaremos frente al Señor. Le veremos cara a cara. Estaremos consolados por el Señor. Estaremos permanentemente con Él. ¿Es importante que en nuestra vida hagamos obras? Sí. ¿Es importante que no hagamos tesoros en la tierra, sino en el cielo? Sí que lo es. Sí que lo es. Pero tanto el malhechor en la cruz, que no tuvo chance de hacer ninguna obra buena, ¿verdad? Como otros que han vivido toda la eternidad en comunión con Dios, ambos tienen la seguridad, ambos, de estar cara a cara con el Creador. Y esa es la maravillosa recompensa. Una recompensa maravillosa. Así que para los santos, para los justos, ¿verdad? El grado de recompensa estará en función de nuestras obras, pero la garantía es que independientemente de nuestras obras estaremos frente a cara con el Señor. Una cosa que es muy interesante y que afirma la Escritura es que cuando estemos ante el trono del Señor, puede suceder, está en el ámbito de la especulación también, pero es algo importante. Dice la Biblia que el Señor va a abrir el libro de la vida y lo vamos a ver. Ahí estará. Ahora, imagínense la escena. El Señor está sentado en el trono, Satanás es el fiscal, Cristo es el abogado defensor, porque así dice la Biblia. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, ¿no? El Espíritu Santo está ahí como el tribunal y todos los demás enfrente. Imaginen la escena nada más. Y entonces va a llegar Satanás y le va a decir al Señor: mira, Dios, Edgar, este es su libro de la vida. ¿Ya te diste cuenta cuántos pecados tiene? Aquí están, ¿eh? En la página 23, cuando desobedeció a sus papás. En la página tal, cuando le robó dinero al monedero de su mamá. En la tal, en la cual, imagínense, todo estará ahí. Todo, absolutamente todo lo que pensé, lo que dije, lo que no hice, todo. El libro de la vida contiene todo y será abierto. Y Satanás va a decir: mira nada más, cuántos pecados. Si Dios es justo, me tiene que condenar. Pero entonces vendrá Cristo, ¿verdad? Y va a decir: pero yo morí por todo eso. Y la única cosa que habrá en el libro de la vida será un sello que diga Tetelestai, Tetelestai, Tetelestai. ¿Saben qué es Tetelestai? ¿Alguien sabe? ¿Qué es? Consumado es. Consumado, todo está pagado. Todo está pagado, todo está pagado. Y mi libro permanecerá con una sola leyenda: Tetelestai. Consumado es. No debe nada. Pero mis obras estarán ahí. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza si son leídas. Que mi esposa vea lo que está ahí. Mis hijos, mi iglesia, mis padres. Yo no sé ustedes, a mí me daría muchísima vergüenza. No, pero que no es un juicio individual. Es una especulación, dije. Santa. Ahora sí, porque es o temor a Roma o temor a Dios, porque todos Dios se va a enterar. O sea, Dios sabe. Qué vergüenza que Dios sepa todo. Y no se va a enterar, se está enterando en el momento. Claro, claro, sabe. Está abierta nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos. Salmo 139, ¿no? Salmo 139. ¿A dónde me huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera al estrado, ahí estás tú, ¿no? A los cielos, ahí estás tú. Si en el estrado hiciere mi guarida, ahí también estás tú. Delante y detrás me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano, ¿no? Antes de que salga la palabra de mi boca, ya la conoces toda, dice el salmista. Que los demás se enteren. Hoy en la mañana a las 12 el culto de mediodía decía yo para la Santa Cena, ¿no? A aquellos que tienen que estar frente al Señor en arrepentimiento por su pecado, ¿no? Pueden engañar a su esposa, a sus hijos, a todos. A Dios no. Eso genera temor, ¿no? Pero bueno. Así que el propósito tiene que ver con el grado de recompensa. De todas maneras, estaremos con el Señor. Pero ¿qué hay del impío? Esta promesa Santiago 1:12 es para el justo, pero ¿qué hay del impío? Bueno, pues el impío conocerá
el grado de su castigo, que es el infierno, que tiene muchas maneras de referirse la Biblia al infierno. Algunos no creen en el infierno, ¿no? Incluso los liberales cristianos de nuestros tiempos han rechazado la idea del infierno. Eso no existe, dicen ellos. Pero la Biblia lo menciona. ¿Qué dice Mateo 13:42? Alguien, y por ahí otra persona, Apocalipsis 20:14 y 15. Sí, por favor. ¿Cómo se...? Sí, claro. El horno de fuego. Es una manera de hablar del infierno, ¿no? El horno de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, estamos hablando de que el castigo, el grado de condena, el grado de castigo para el injusto tiene que ser ese lugar. Hay un lugar específico, no es imaginario, es un lugar concreto, donde está el lloro y crujir de dientes, el horno de fuego. Apocalipsis 20:14, ¿qué dice? ¿Y 15? Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fíjense nada más que el Señor Jesús en Mateo 13 habla del horno de fuego y aquí se habla del lago de fuego. Otra vez es el mismo sitio con diferentes maneras de mencionarlo. Lago de fuego, horno de fuego, el lloro y el crujir de dientes. Entonces el destino, el grado de castigo para el impío será un lugar físico. Así como para ellos hay un lugar físico, para nosotros hay un lugar físico también. No estamos hablando de una vida eterna espiritual, ¿verdad? Que nuestras almas estarán brincando de nube en nube. No. Estamos en cuerpo, acuérdense, hemos resucitado. O sea, tendremos nuestros miembros del cuerpo y nuestra mente cristalina, santificada, en perfección, todo, ¿no? Y aquellos malvados también estarán en esta condición, no en perfección, bastante deteriorados. Pero imagínense que va a ser de buena calidad porque van a estar eternamente en el fuego, no se van a achicharrar en el sentido de que se van a aniquilar, ¿no? Pero será un tormento eterno, ¿no? Van a estar en un estado de desolación completa y su castigo va a ser eterno. El castigo de aquellos será eterno. Hay una complicación, bueno, no complicación, pero hay un asunto que tiene que ver con el estado de los muertos ahora y de los vivos ahora. Una persona que ha muerto, que muere sin Cristo, la pregunta es, ¿ya está en el lago de fuego? ¿Ya está sufriendo en el horno de fuego? ¿Ya ahorita mismo está en el lloro y crujir de dientes? Habría que tener entonces cuidado con el estado intermedio. Cuando hablamos del estado intermedio, estamos hablando entre la muerte de una persona y el juicio final, es decir, la segunda venida de Cristo. ¿Qué pasa en ese inter? ¿Verdad? El salvo está en la presencia del Señor, de eso hay testimonio en la Biblia. La otra es el injusto, el pecador. Una vez que cierra sus ojitos, está en una especie de estado catatónico, un alma dormida hasta que Cristo venga y ejerza juicio sobre él, o ya está en el castigo eterno. Ahora, según el testimonio de la Biblia, por lo que la Biblia dice, las imágenes de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hablan de una condición exactamente igual. Tanto el creyente, cuando expira, va a la presencia del Señor, su alma, y solamente está en la espera de su cuerpo resucitado, que es justamente lo intermedio. Así el injusto va justamente a esa condena eterna, a esa sensación eterna de castigo, solo esperando que su cuerpo se junte con su alma para sufrir eternamente el castigo eterno. Pero el no creyente, amados hermanos, no crean que se muere y no pasa nada. El no creyente muere y se va al infierno en ese momento. El creyente muere y se va al cielo en ese momento. Hablando
de esta manera figurada, cielo, infierno, etcétera, ¿no? Pero la presencia de Dios o con el enemigo. Lo que va a suceder en el juicio final es que habrá entonces un acto de decreto. Ya los cuerpos resucitados, y el Señor lo único que va a hacer es, ustedes al horno de fuego, ustedes a la vida eterna. Ya estaremos disfrutando de esto. Algunos de nosotros tenemos, como he dicho, algún muerto que creemos que son salvos en el Señor, y yo quiero creer, por ejemplo, que mis amados, mi hermano que está muerto, la gente que yo amé y que está muerta, quiero creer por lo que dice la Biblia que ahorita están en la presencia de su Señor consolados por Él. Consolados. Fíjese que acaba de morir una hermana de la iglesia donde nosotros crecimos, que fuimos niños juntos. Y antier, ¿o cuándo fue que nos avisaron que murió? El día, pues sí, ¿no? Muere y nos hablan de que está muerta. Y me encantaba escuchar a su esposo que le hablé por teléfono y me dice lo que decimos los creyentes. Yo estoy contento porque ahorita ella está disfrutando de su Creador. Esa convicción es la que debemos de tener los creyentes. Pero esa misma convicción deberían de tener los no creyentes con pesar. Se murió sin Cristo. Seguro está padeciendo los tormentos del infierno. Eso no lo queremos pensar, ¿no? Porque tradicionalmente y culturalmente todos los que se mueren se van al cielo. Por lo menos así cree la cultura generalizada, ¿no? Ya se fue al cielo, ya está en el cielo, ¿no? Bueno, qué sorpresa, ¿vale? Y que además desde allá nos está mirando y nos está cuidando a la abuelita, el tío, el papá, qué sé yo, o el niño que murió, qué sé yo. Cierto, hay falsas ideas que no. Bueno, pero al final del tiempo, todo el mundo conocerá el grado de su recompensa y la gloria del Señor será manifestada. Y lo último es que será el cierre o la culminación de la obra del Señor. Es decir, el juicio final es el final. Luego cielo nuevo y tierra nueva. Todo nuevo, completamente, hasta el tiempo. Pero será la culminación de la obra del Señor en la tierra. Ya no más, ya no hay obra de salvación, ya no hay un trabajo de predicación del Evangelio. Cuando estemos en el cielo ya no tenemos que ir por todas las naciones y predicar el Evangelio. Eso se acabó. ¿Ese sería el punto 3? Sí. Sí. ¿No? Yo le puse la ejecución del juicio de cada persona. Bueno, ahorita lo escribo. Me da flojera escribir. La ejecución del juicio. Va a ser la consumación, se acabó. Ya no más obra. No más. Y por la eternidad. No hay más oportunidad, ya no más. Los que están en el infierno se quedarán ahí, los que estemos en el cielo nos quedaremos allá. ¿Qué pasará después? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Dios gobernará tanto en el cielo como en el infierno. Es decir, que Él sí que estará justamente gobernando en la eternidad en estos dos reinos. Claro, a nosotros no nos va a juntar con aquellos y aquellos no los va a juntar con nosotros. No haremos un equipo de fútbol a ver quién gana. No haremos un concurso de esgrima ni mucho menos. Se acabó la historia, ya está. Aquellos a sufrir permanentemente y nosotros a gozar permanentemente. Amados hermanos, nosotros, el nuevo, la nueva tierra y cielo y nuevo y tierra nuevos. No le debemos de tener miedo al juicio. Los que somos salvos, los que tenemos la seguridad de nuestra salvación, tenemos que estar seguros, completamente seguros. No debe haber duda alguna. Si yo muero hoy, en este momento, se cae el edificio y morimos, si yo muriera hoy, estaría en la presencia del Señor, esperando solamente el determinado día en que mi cuerpo se junta con mi alma y el Señor me va a dar entrada a su reino y que voy a estar formado del lado derecho con las ovejas. Eso es una gran promesa y que no estoy esperando una corona con un montón de piedritas, sino que solamente saber que tengo la vida eterna y que estaré con mi Señor por siempre es la recompensa más grande que pueda tener un creyente. Sin esperar ni anhelar riquezas, ni coronas, ni posesiones, sino solo estar en la presencia del Señor. Y con esto termina la parte de Cristo.
La semana que entra entramos con el Espíritu Santo, porque la siguiente frase es, creo en el Espíritu Santo. Luego, la Santa Iglesia Universal y ahí hasta terminar. Mi expectativa es que acabemos en noviembre. Hay pastores que creen que aquí en la tierra va a venir Cristo que se va a transformar, la va a renovar, la va a restaurar, a redimir, saben esa palabra, redimir la tierra, de tal manera que tiene su desnuda. Y otros pastores no, los pastores piensan que el cielo es el cielo, ¿verdad? Es un lugar donde el Señor Cristo fue a preparar el lugar para nosotros. ¿Y cuál es su posición? Sí, sin mucho debate, yo creo que la tierra tiene que ser redimida sin duda. Yo creo que la tierra tiene que ser redimida porque fue condenada por culpa del hombre y tiene que ser redimida por causa de la salvación del hombre. Eso lo creo. Segundo de Crónicas dice, ¿verdad? Que si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, orare, se convirtiere de sus malos caminos, yo perdonaré sus pecados, entre otras cosas, y sanaré su tierra. Me parece que la tierra tiene que encontrar redención porque fue condenada por el hombre. Me parece que la Biblia habla, por ejemplo, de que el lobo y el cordero pasarán juntos, ¿no? Es decir, habrá una redención de la tierra sin lugar a dudas. Ese no es tanto el problema como la ubicación del cielo nuevo y la tierra nueva. Y mi convicción es que no es aquí. Yo creo que aquí no es. No creo que sea en este lugar físico y geográfico. De hecho, la Biblia habla que cuando el Señor Jesucristo venga, nosotros iremos a su encuentro allá, al cielo, con Él. Él no viene aquí, sino que nosotros vamos a su encuentro. Y yendo hacia su encuentro, yendo hacia donde Él está, estaremos reinando con Él por siempre. Ahí. Entonces, ¿cómo será? ¿Dónde será? No podemos hablar de planetas o un lugar geográfico, pero ciertamente creo que son lugares diferentes. Pero aún y con mi convicción, la verdad absoluta la vamos a saber hasta que eso pase. Sin duda alguna, ¿no? Son de las preguntas que hay que hacer al Señor. Yo tengo varias, como quién escribió Hebreos, por ejemplo, ¿no? O cómo se le ocurrió el alacrán. Pero sí, tengo muchas preguntas que hacer. Pero en ese particular hay una zona gris, ¿eh? Hay una zona gris. Cualquiera puede pensar algo y gracias a Dios que nuestra salvación, nuestra fe no depende de ese conocimiento. ¿Algo más? Si no, vamos a descansar, ¿no? Sí. Decía que hay tres grupos de personas. Unos que nacen una vez y mueren dos veces. Otros que nacen dos veces y mueren una sola vez. Y hay otros que nacen dos veces y nunca mueren. Sí, la Biblia es muy interesante. Cuando de repente nos meten un brete, cuando habla de la segunda muerte y la segunda resurrección, ¿no? Porque cuando alguien me pregunta, ¿qué es eso de la segunda resurrección? ¿No? La primera resurrección es cuando venimos de muerte a vida, cuando estamos vivos, es decir, el nuevo nacimiento. Estaba yo muerto en mis pecados, y cuando Cristo me llamó con su llamamiento eficaz, aplicando su gracia irresistible, nací de nuevo. Esa es la primera resurrección, de muerte a vida. La segunda resurrección es la corporal. ¿Sí me explico? Es decir, cuando yo me muera físicamente y resucite, a eso se refiere la Biblia cuando habla de la segunda resurrección. Para esas personas que somos la mayoría, yo experimenté la primera resurrección, porque nací de nuevo. Voy a morir seguramente. Yo espero que no, que Cristo venga antes, pero si muero, moriré y experimentaré la segunda resurrección. ¿Cuál es la primera muerte? La primera muerte tiene que ver con ese nacimiento, esa muerte espiritual que nosotros tenemos. La segunda muerte es el decreto eterno de Dios sin Cristo en el infierno por siempre, ¿no? Estos no experimentan resurrección alguna, más que la final, una, pero es para condenación. Entonces hay una combinación de esta naturaleza, ciertamente. Pero para la mayoría de los cristianos experimentaremos la segunda resurrección. Seremos resucitados por segunda
por segunda vez, ¿no? Eso es algo muy lindo, ¿no? Una promesa maravillosa. Ya resucitamos en Cristo cuando nacimos de nuevo, vamos a resucitar en Cristo cuando venga por nosotros. Esa es la segunda resurrección. Muy bien, oramos, ¿no? Para terminar, vamos a orar. Estamos, Señor, agradecidos contigo porque tu palabra nos alumbra. Perdón, Señor, si hay alguna imprecisión en la enseñanza, si hay algo no adecuado. Ese es un tema tan delicado, pero tan difícil, que solamente por fe creemos que somos salvos, porque el Espíritu nos da testimonio de eso, y creemos por fe que cuando muramos estaremos contigo para siempre. Eso es lo único que importa ahora. Incluso no queremos pensar demasiado en los que no creen en Cristo. Más bien nos debemos de preocupar, porque si sabemos que su destino es el infierno, entonces tenemos con urgencia que hablarles de la vida eterna en Cristo Jesús. Ayúdanos en esta tarea, Padre. Gracias por este tiempo y te suplicamos que nos acompañes a casa y que podamos seguir, Señor, disfrutando de tu presencia santa y la convicción de nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos.